Mba'éichapa ko'árape Guarani ñame'ẽta mavareje oñeñe'ẽ avate'e ha avate'ỹ de quienes se hablan, personajes principales, personaje principal y personaje o personajes secundarios. Aikuaave. Magma mombe'úrã mombe'upy ha opaichagua jehaipyrépe oikatuete mavarejepa oñeñe'ẽ en un cuento, en una leyenda y en todo texto escrito están los protagonistas de quienes se hablan dentro de un texto. Guaraní noyejero, abacuera, personaje. En guaraní, estos son los personajes. Ha'áva apytépe jajuhukatuete mavarejepa oñeñe'ẽve ipype, y dentro de estos personajes existen de quienes se hablan con mayor frecuencia y de quienes se hablan más. Entonces tenemos por un lado Abate, personaje principal. Personaje principal es de quien se habla con mayor frecuencia en un texto. Personajes de quienes se habla menos. Abate, personaje secundario. Abate, personaje principal. Abate, personajes secundarios. Ayesare Kota Angare, observo la imagen. Kota Angape Yaheshahina Petén Aguara, Kai Zapatuba, Yaheshata Kwane Indu, Yahesha Veijate Kokue. Entonces, dentro de la imagen estamos viendo al zorro y a un mono con zapatos. Vemos la plantación de caña de azúcar, como también atrás un pequeño monte, tal vez una chacra. Y viendo esa imagen vamos a responder estas preguntas. Ambos vai con aporando. Mba'éra angapiko ahechako ave. ¿Qué dibujos, qué imágenes veo aquí en el gráfico? Entonces en guaraní ahecha, aguara hakaira anga. Moru pipa oiko aishawamba. ¿Por dónde viven estos tipos de animales? Oiko kaabure, oiko kokuepe. Viven en el monte, como en la chacra, por los árboles de Uranacani. Nei. Mopa oimene oihikuei kota anga oyekuavape. ¿Dónde están? Según lo que se puede apreciar en esta imagen. Oihikuei tacuare endute. Están en la plantación de caña de azúcar. Oihikuei kokuepe. Abei oipona. Están en la chacra, también es correcto. Mba'épa oimene ojehuta chupekuéra tepa ojapóta hikuái moñe'ẽrã ñamoñe'ẽva tavapehi. Aquí es como la elaboración de la hipótesis que ya hicimos el lunes en castellano. Vamos a suponer qué es lo que les va a pasar a estos personajes, qué van a hacer. Oimene ho'úta hikuái takuare'ẽ. Seguramente van a estar comiendo caña de azúcar. Pe'ẽ katupe ahí ambue mba'e. Ustedes pueden escribir otra cosa, otra hipótesis. Upei, amoñe'ẽ comoñe'ẽrã. Luego vamos a leer el texto. Ka'ija aguara. Aquí lo que yo voy a hacer es más bien estar traduciendo el texto para que se nos sea más fácil la elaboración de los ejercicios. Ka'ija aguara. Aguara ndajeko peteĩ jey ohosete ho'úta kuare'ẽ mba'e'ỹva. Ha vokóike osako'i komba'aika'i rendápe ohóvo jahechápa nomoirũimi chupe. El zorro aguara dice que un día se levantó y quería ir a comer caña de azúcar que no era su propiedad. Rápidamente se preparó y fue junto a su compadre, el mono, y compaicaí, Rendape, para ver si no lo acompañaba. Entonces llega junto a su compadre y le dice: Yahana shendibeca y ya ukarai kilita kuare'ẽ. Ojerure asy aguara. Vamos conmigo, Kai. Vamos conmigo, mono. Kai.
Y vamos a comer la caña dulce de Don Quilí. Y con melancolía y con súplica le pide el zorro. Dase yete pache. Upenga ahaye kutukapa kapi irahime uperupi. Oñembotado de teca. El mono se excusa y le dice, no, yo no quiero ir. Después va y me clava todo espinas por allí. De ninguna manera. A lo que el zorro le responde, ame etakan ni con deben de zapatuna, boyurume eshupe aguara. Para convencerlo, el zorro le dice que le va a regalar para sus zapatos, que fue lo que vimos en la imagen. Upeya no katu iñambue y le entonces ahí ya le dio ganas al mono y decidió aceptar la propuesta del zorro. Sapugaiteno guana o guatacane ma oye oiro. Hoy que tacuane en dupe. Omo petacuane jajo ukini ni guay. O sea, rápidamente ellos medio cojeando ya entraron en la plantación de la caña de azúcar, empezaron a cortar, a romper y a comer en silencio. Upei shahawi oye kua omitaka y jaje y aguarapi. Eterei koba compay. Azapucaita. De repente se para el mono y le dice al zorro, esto es demasiado dulce, compadre, voy a gritar. Anire Zapucay un bojobay que se y con miedo y con súplica el zorro le dice, por favor, no grites, quédate callado. Arepona o karurire kininime un seyeuka y oñemotiense. Estaban comiendo bien en silencio y sale de repente el mono y quiere gritar nuevamente. De taro vapi con de compay ekinini ete. Oñe eyoko chupe aguara. ¿Estás loco? Quédate callado, bien callado. Le dice nuevamente con súplica para hacerlo callar el zorro. Pero caí oye yo con mire y tente maoi. Jajo utakuane embe huecatú. Are mirireje y llegue y nirume. Eterei con bai. Azapucay tamante. Allí el mono ya se estaba como atajando por poquito y empezó otra vez a comer lentamente la caña de azúcar. Luego de un largo tiempo, nuevamente le dijo al zorro que esto es demasiado dulce, voy a zapucar, voy a gritar, no hay de otra, voy a gritar. Aningare zapukai, ñane anduta ningota kuane yara ha umbo ñandereje humbayawa ha shenda yupipura ekuai ubate urana karen deisha okuye aguara. Por favor, no grites. Nos va a escuchar el dueño de la plantación de caña de azúcar y va a enviar a su perro para que nos muerda a nosotros. Y yo no sé subirme rápido sobre las ramas o sobre el árbol o por los árboles como vos lo sabés hacer, porque el mono sí se puede subir rápido y dice el zorro, yo no puedo hacerlo rápido. Entonces ya con mucho miedo el zorro le dice esto al mono. Al mono ya no le interesaba nada y empezó a gritar. Eso sería el grito. Sapugai tenomana o guayma o yawa. Aguara o sororo tacuane endere hamita kai y pueteiva. Y zapatu winda y katui o pueja ybatépa mamo'ãve ojupíta. Upévagui oisy'upaite'ãnga chupe jagua. Cuando el mono gritó, apenas terminó de gritar, el perro ya estaba persiguiéndoles. El
El zorro rápidamente corrió en medio de la plantación de caña de azúcar y el mono, que era tan rápido como llevaba zapatos, y él no está acostumbrado a llevar zapatos, no pudo correr, no pudo subirse a ningún árbol. Y por ese motivo el perro lo mordió totalmente. Y ahí termina el texto. Entonces, primeramente lo que nos pide aquí es buscar el significado de estas palabras en el diccionario. Awara, tacuane, osako, y ikune, oye, oigo. Esto lo van a buscar en el diccionario. Ajaibu oiponaba, subrayo la respuesta correcta. El primer enunciado dice, ¿cómo ñera mi cojina? ¿Qué tipo de texto es esto? Mumbe una, morangu, mumbe upu. Mumbe una es cuento, morangu es fábula, mumbe upu es leyenda, esto es un cuento, por eso está subrayado mumbe una. Abacuera ningo, ¿quiénes son los personajes? Aquí están subrayados los tres porque habla de todos estos personajes en el texto. Kai, Aguara, Caray, Kili, Jajumbayawa, de todos habla. Todos son personajes, todos tienen un rol en la historia, en el cuento. Abate ningo, pero ¿quiénes son los personajes principales? Kai, Aguara, dos son los personajes principales. Luego aquí el enunciado dice, Peteinye, ojo se tema, jo utacuane, imbae, ¿quién quiso ir a comer la caña de azúcar? El zorro, Aguara. Por eso está subrayado. Dahasayete pashe, upenga u aja ayekutupa piinatime. ¿Quién dijo que iba a clavar de todo espinas por allí? Pues era el mono, Kai. Y por último, Oiketa Juanes y los dos personajes principales, Kai y Aguara, Aguara, ingresaron a la plantación de caña de azúcar. Luego dice, Ajaimba Eishapa Abate, escribo sobre los personajes principales y secundarios. ¿Cómo era el zorro? Aguaramba Eishapa Aguara. Aguara o que pojo y que tacuane en gajeno, ¿cómo era? Kai katuitien se o sapu kai se caray kilimba peca tuya es chupe. Tacuane en yara. Ayawa, yawa katu ipura uisuuka ipe. Peca tu bella es ese fuera. ¿Qué decimos, qué describimos de estos personajes? El número 6, amongueta, pienso, reflexiono, ambos. Mavare pico oñeñe ebe mombe una memba erepa. ¿De quiénes se habla más en el texto y por qué? Se habla más del zorro y del mono. Ka y ja aguarareje. Aguaraja caireje. Volvemos un poquito acá a recapitular. Mavare papi coñeñe mombe una memba erepa oñebe ka y ja aguarareje. Y cuaija abate. Se habla más del mono y del zorro porque ellos son los personajes principales. Mavarejepa saibe oñeñe emombe una memba erepa. ¿De quiénes se habla menos en el cuento y por qué? Oñeñe saibe karaikili jajumbayaguareje y cuaija abate. Personajes secundarios. Se habla menos de Don Quili y de su perro, pues ellos son los personajes secundarios. Nemandu Ake, recordemos. Humilleja y pudre oñeñe evare oyejero. De los que se hablan dentro del texto se llaman abacuero, personajes. Aba aputepe oí, abate, personaje principal, jaba abate, un personaje secundario. Dentro del texto están los personajes
Y dentro de los personajes están los personajes principales y los personajes secundarios. Y al finalizar dice, Ajai PTI Mombe Unan Bukumi, Haweno Heshuwi, Abacuera Abate, Abateen. Escribo un cuento corto y luego entresaco el personaje principal y el secundario. Este lo pueden escribir. Si tienen algún recorte de página escolar, encuentran un cuento, lo pueden pegar. Lo importante es que al finalizar puedan escribir, puedan entresacar de allí a los personajes. Aquí van a escribir a todos los personajes y luego van a clasificar en personajes principales y personajes secundarios. Ahuille.